Hola iglesia, muy buenos días. Gracias por conectar nuevamente a nuestro estudio principal cada domingo. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de Jonás, pero antes hay que abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar leyendo los salmos. Entonces, Salmo 147, versículos 12 al final, versículo 20. Entonces, versículo 12, Jerusalén, alaba al Señor. Sión, alaba a tu Dios. El Señor refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que habitan dentro de tus muros. El Señor mantiene en paz tus fronteras y te sacía con lo mejor del trigo. El Señor envía su palabra a la tierra y sus órdenes se cumplen de inmediato. Cae la nieve como copos de lana y la escarcha se esparce como ceniza. Deja caer las piedrecillas de granizo y a causa del frío todo se congela. Pero da otra orden y el hielo se derrite. Sopla el viento y las aguas vuelven a correr. El Señor comunicó a Jacob, que es Israel, sus estatutos y sus sentencias. No hizo lo mismo con ninguna otra nación. Nadie más conoció sus mandatos. Aleluya. Con eso, hermanos, vamos a orar para empezar nuestro servicio. Padre Celestial, gracias por darnos un tiempo más en tu palabra, Señor. Gracias por darnos un tiempo para realmente enfocarnos en ti, Señor. Enfocarnos en lo que tú quieres mostrar cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Revela tus verdades a nuestros corazones, Señor, y llénanos con los deseos de poner en práctica todo lo que aprendemos. Señor, gracias por las oportunidades de alabar a tu nombre. Señor, santifícanos, purifícanos, Señor. En el santo nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Entramos con las alabanzas. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Tomaré mi cruz que se
Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan y tu voz vale más que la riqueza de este mundo.
cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. En todo tiempo, en cada paso eres fiel. En la tormenta eres mi fuerza, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Mi Redentor, mi Salvador, eres fiel. Mi Padre eterno, eres mi luz, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Martín Espinosa de la Iglesia Calvary La Semilla. Estamos desarrollando por 4 semanas el libro de Jonás. El domingo pasado hicimos la introducción y el capítulo número 1 de Jonás. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo 2. Voy a leer el capítulo porque son 16 versículos. Y luego vamos a orar y nos metemos de lleno a la enseñanza del día de hoy. ¿Sí? Dice así el capítulo 2 del libro de Jonás. Antes de seguir, le he añadido el versículo 17 del capítulo 1 y luego vamos a leer de corrido el capítulo 2. El versículo 17 del capítulo 1 dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ok, vamos a orar y nos metemos de lleno al estudio de este segundo capítulo de Jonás. Oremos. Señor y Padre nuestro, Padre bendito, te reconocemos como nuestro amado Dios, te reconocemos como nuestro Salvador. Te reconocemos, Señor, reconocemos que nosotros somos pecadores, Padre Santo, pero que gracias a Jesús somos hijos tuyos, Padre. Te pido, Padre, que el día de hoy, domingo, puedas hablarnos a través de este segundo capítulo de Jonás. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para extraer de este estudio lo que tú deseas que aprendamos el día de hoy. Oro todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 1 de Jonás. Y algo que me quedó como una espinilla ahí, ¿no? Porque habíamos dicho que hay muchos cristianos que no creen. Imagínense, hay muchos cristianos que no creen que hubo un gran pez que se tragó a Jonás. Y durante esta semana he estado investigando si es que hay más evidencias, ¿sí? sobre si un pez puede tragar a una persona. Bueno, en un periódico se publicó un artículo que decía que un perro había caído de un barco al mar y luego fue encontrado en la cabeza de una ballena 6 días más tarde. Y aún así el perro estaba vivo y estaba ladrando. Esa es una de las evidencias que encontré. Otra de las evidencias que encontré es que se cuenta que se encontró un tiburón de 5 metros de largo dentro del estómago de una ballena. Miren, un tiburón de 5 metros de largo dentro del estómago de una ballena. También se informa que cuando la ballena está muriendo, eso es una reacción natural de la ballena, cuando una ballena está muriendo,
expulsa todo lo que se encuentra en su estómago. Otra de las evidencias que pude encontrar es que un tal doctor Dixon, D-I-X-O-N, declaró que en un museo de Beirut, en Siria, se encuentra la cabeza de una ballena lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre enorme. Bueno, hay muchas historias que se relatan de ballenas que se han tragado a un tiburón de grandes dimensiones, a un caballo o a otros animales de gran tamaño. Estos ejemplos nos demuestran que Jonás podría haber sido tragado por una ballena o por uno de esos grandes tiburones, lo que la Biblia dice que fue tragado por un gran pez. Pero nos preguntamos si había algún otro hombre, aparte de Jonás, que haya sido tragado por alguno de estos cetáceos y viviera para contar la historia. Bueno, un científico francés escribió de un tal James Berkeley en una región cerca a las Islas Malvinas, frente a Argentina, en América del Sur, que cayó al mar y sus compañeros lo dieron por ahogado. Y estuve buscando al bendito James Bartley y les voy a contar parte de esto, porque es súper interesante. Dice que en 1891, frente a las Islas Malvinas, ocurrió un hecho muy misterioso, un hecho muy misterioso. Uno de los protagonistas de este relato fue un marinero inglés. Se trató de una historia impresionante que tuvo muchos testigos. James Bartley era un marinero inglés de 21 años cuando realizó su primer viaje a bordo del ballenera The Star of the East. Transcurría, dice, el año 1891 y el barco iba tras una ballena navegando por el Atlántico Sur. Al situarse frente a las costas de las Islas Malvinas, perseguían a un cachalote, lo más grande de las ballenas. Dice que este cachalote tenía dientes. El cachalote es el mamífero que se sumerge a una mayor profundidad en el océano y es el animal carnívoro más grande sobre la Tierra. Puede medir incluso hasta 25 metros de largo y su cuerpo alcanza una temperatura algo superior a los 40 grados centígrados. Tiene una cabeza enorme, su boca es mayor a la de cualquier otro animal. En un determinado momento, los arponeros avistaron al cachalote y dieron la voz de alarma al resto de la tripulación. Todos ellos se aprestaron a la caza y se pusieron en movimiento. Desde el barco echaron al agua 2 botes pequeños con el cargamento necesario para acercarse al animal y apresarlo. Dice que cuando se encontraban más cerca, un arponero atravesó el cuerpo de la ballena con un arpón submarino. El animal se agitó violentamente por el dolor y de un gran golpe volcó uno de los botes y todos sus tripulantes cayeron al agua. Apremiados por la situación, los tripulantes del bote restante se apresuraron a rescatar a los que estaban en el mar y pudieron salvar a todos, excepto a 2 de ellos, entre los que se encontraba el marinero Bartley. Después de una intensa búsqueda sin obtener resultados, se pensó que se había ahogado. Finalmente, el cachalote murió y tras ser conducido a la costa, comenzaron a abrirlo. En esos tiempos, el aceite de ballena era muy preciado por el altísimo valor que tenía, ya que se empleaba para fabricar muchos productos. Dice que de los intestinos del cachalote se obtenían el ámbar gris, una sustancia cerosa que se utilizaba para fabricar perfume. Dice que al abrir al animal se encontraron con un bulto en el interior de la ballena y creyeron que era este ámbar gris, esta sustancia cerosa que era muy altísimo, que era muy preciado y que tenía un altísimo valor. Pero de repente observaron que este bulto se movía
y era James Bartley, que estaba vivo, aunque muy pálido. El resto de los marineros, dice que el resto de los marineros tuvieron que reanimarlo con agua helada de mar para que volviera de sí. Y cuando despertó, tuvieron que llevarlo a la cama del camarote y se fue recuperando poco a poco. Y dice que lo único que recordaba, tras ser tragado por esta ballena, era que permaneció en total oscuridad. Bueno, ¿por qué les he contado todo esto? ¿No? Porque somos capaces de creer lo que nos dice un diario de Inglaterra, pero no somos capaces de creer de que el libro de Jonás cuenta la misma historia, pero relatando, en este caso no fue James Bartley el promotor, digamos, de esta historia, sino fue Jonás. Entonces, yo pregunto, ¿por qué dudar de la palabra de Dios? ¿Por qué dudar de la palabra de Dios? Bien, vamos a recordar brevemente lo que vimos en el primer capítulo para poder desarrollar este segundo capítulo, ¿ok? El domingo pasado estuvimos hablando de la desobediencia de Jonás. Jonás es enviado por Dios a que vaya a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. En ese momento, él recibe el mandato de ir a Nínive. Recuerden que Asiria destruyó el reino del norte, es decir, Israel, y envió al exilio a muchos israelitas. Esto lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 14. Nínive era una ciudad violenta, era sinónimo de crueldad, de violencia, de hostilidad. Era una ciudad hecha de gente violenta. Es allí donde Dios envía a Jonás para predicar el mensaje de Dios. Dice el verso 2 del capítulo 1 que la maldad de esta ciudad había subido hasta Dios. Y es ahí donde Dios quiere a Jonás. Y Jonás se va, miren, algo que creo que no lo dijimos el domingo pasado, Jonás se va a convertir en el primer profeta en predicarle a los gentiles. Es decir, Jonás no era el clásico profeta que Dios levanta para que profetice en la ciudad judía donde vivía. No, Jonás es el profeta que tiene que ir a un pueblo gentil y debía de ir a predicarle el mensaje de Dios. Este es un caso excepcional. ¿Por qué? Porque los profetas profetizaban sobre otros pueblos, pero siempre se encuentran en su lugar de origen. A diferencia de Jonás, él tiene que ir y predicar un mensaje a un pueblo gentil. Sin embargo, ¿qué cosa hace Jonás? Jonás desaparece. Él decide embarcarse para Tarsis, es decir, a la costa sur de España, un lugar donde solo se podía llegar en barco, se debía de cruzar todo el Mediterráneo, un lugar lo más lejos posible a donde Dios lo estaba enviando, como diciendo, me voy lejos de la presencia de Dios. Jonás no acepta la situación de riesgo que le podía significar ir a Nínive y desobedece el mandato de Dios. Elude su responsabilidad, renuncia a su llamado como profeta. Y esta reacción de Jonás es una reacción humana. Lo que pasa es que Jonás no tiene en cuenta cuáles son los principios de Dios. En la carta a los romanos dice que el llamado de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Es decir, pertenecen a la soberanía de Dios. El llamado que Dios te puede hacer a ti, a mí o a otras personas es irrevocable, no se pueden revocar. Y al ser irrevocables, este llamado, Jonás debería de esperar una consecuencia. Y la consecuencia no tarda mucho en llegar. Dios produce una tempestad donde todos los marineros claman. Cada uno clama a su Dios. Pero Jonás, ¿qué hace? Jonás duerme. Es un hombre que
perdió toda visión espiritual, no está en su estado de lucidez, no es consciente ni de la tormenta, ni del peligro de la nave, ni la desesperación de los paganos, no es consciente de nada, ni de las pérdidas que podría sufrir en el barco. Él está durmiendo a pie suelto. Entonces, el patrón de la nave, que era pagano, lo despierta y le pide que clame y que ore a su Dios. Y como él se da cuenta quién es el responsable de tremenda situación, él mismo le pide al patrón de la nave y a los marineros que lo acompañaban que la única forma de solucionar este problema era echándolo al mar. Lo echan al mar y la tempestad se aquietó. ¿Cuál es el verdadero problema de Jonás? ¿Por qué esa reacción de Jonás? Yo creo que el problema fundamental es que él nunca logra tener una relación armónica con Dios. Y no es un tema que solo se desarrolla en el capítulo 1, sino que es un tema que se desarrolla en los 4 capítulos del libro de Jonás. A Jonás le cuesta estar en armonía con Dios. Como le cuesta estar en armonía con Dios, también no hay armonía con los que lo rodean. Recuerden esto, miren, la cruz, ¿sí? La cruz, ¿ok? Una cruz. Si tú no tienes una relación armónica con Dios, la relación con el resto de gente va a ser muy difícil que estés en armonía. Es una de las características que se va a observar en los cristianos. ¿Ok? Entonces, si tú no tienes una armonía con Dios, difícilmente vas a tener una armonía, vas a vivir una vida de armonía con los que te rodean. Ni armonía con su ministerio, ni armonía con nadie. Es más, a Jonás se observa en la lectura de los 4 capítulos que es un profeta que se le ve solitario. Ok, uno a través de la lectura puede determinar que la relación que tiene Jonás con Dios es como tensa, como conflictiva. Por eso, este segundo capítulo es importante. Y este segundo capítulo es donde se puede observar la relación que Jonás tenía con Dios. Y Jonás se vuelve, en este capítulo 2, Jonás se vuelve a enganchar con Dios. Jonás se vincula nuevamente con Dios a través de la oración. ¿Y qué cosa es la oración? Podemos definirla, estuve buscando definiciones y la que más me encantó fue que es el medio por el cual nosotros nos expresamos delante de Dios. Esa es la oración. Es la forma en la que nosotros nos expresamos delante de Dios. Es decir algo delante de Dios. A veces nosotros pensamos que la oración solamente son peticiones y sacamos una larga lista de peticiones y empezamos a orar y le decimos, Señor, quiero esto, Señor, necesito esto otro, Señor, necesito esto, Señor, oro por esto. Y creemos que la oración es una larga lista de cosas que hay que pedirle a Dios, ¿ok? Pero la oración no solo es eso. Por ejemplo, cuando cantamos, me gusta los martes que tenemos reunión de adoración y alabanza. Cuando cantamos, o cuando adoramos, o cuando alabamos, también estamos orando. Por eso es que, permítanme hacer como se dice criollamente, hacer un cherry, para que muchas de las personas que nos están viendo nos puedan acompañar, no solamente hoy domingo, sino también los martes. Los martes tenemos un tiempo de adoración y alabanza, ¿ok? Y es una forma de orar. La oración también puede transformarse en un ritual hueco, en un ritual donde podemos expresar, entre comillas, oraciones de forma repetitiva, de memoria y sin sentido,
pero estas oraciones no van a alcanzar a Dios, ¿ok? Lo importante es saber qué sentido tiene la oración en la vida cristiana. ¿Por qué decimos que Jonás no tenía una vida de armonía con Dios? Porque el gran drama de Jonás era justamente la oración. Miren, vamos a hacer un recuento. Jonás recibe de Dios un mandato que seguramente a él lo asustaba, le generaba cierto temor, ¿no? Dios lo mandó a predicar a Nínive y él sabía que Nínive era una ciudad muy violenta, ¿ok? Le generaba cierto temor. Entonces, él debió acercarse a Dios y expresarle su sentir, expresarle su temor, expresarle sus dudas, ¿no? Sin embargo, cayó en un mutismo, no habló. Y la oración, recuerden, es una relación entre personas, entre el Dios creador y un creyente o un ser humano. La oración nos relaciona con Dios, con el Dios eterno. Pero Jonás tomó el camino equivocado. Y el domingo pasado hemos esbozado algunas de las razones por las cuales creemos que Jonás escapó de la presencia de Dios. Dijimos el domingo pasado que era por miedo a los asirios, ¿sí? Porque ya hemos dicho de que Asiria era una ciudad que tenía fama de ser muy, muy violenta. Entonces, ¿para qué me voy a ir allá? Mejor no voy para allá. La otra cosa que dijimos el domingo pasado era que Jonás le tenía antipatía a Nínive y seguramente él decía, oye, a estos pecadores, a estos idólatras, Dios le va a compartir su plan de salvación. No, mejor no voy, ¿no? Otra de las cosas que dijimos el domingo pasado es porque creemos que Jonás creía que la misericordia y la gracia de Dios solamente eran para nosotros los judíos, para nosotros los israelitas que cumplimos la ley, que nos esforzamos por cumplir la ley, ¿no? No para los ninivitas, esos pecadores que se mueran, ¿no? Seguramente así pensaba Jonás, ¿no? Y otra de las cosas que dijimos también el domingo pasado, y es una de las causas probables por la que Jonás escapa de la presencia de Dios, huye de la presencia de Dios, era por lo insólito del pedido, lo insólito que representó para él este llamado de Dios. En realidad, no sabemos con exactitud lo que pudo haber pasado. Lo cierto es que algo en él lo amedrentaba y tomó esta decisión de no hablar con Dios. Él no habló con Dios, simplemente se embarcó en sentido contrario al que Dios lo estaba enviando. Entonces, cuando uno llega a leer esta oración que está en el capítulo 2, esta oración que Jonás hizo en el capítulo 2, podemos recordar otras oraciones que las podemos leer en el Antiguo Testamento, ¿no? Oraciones donde los hombres se expresan con libertad delante de Dios y lo hacen con mucha sinceridad. Por ejemplo, tenemos a hombres recuerden que estamos hablando oraciones de hombres que están en el Antiguo Testamento, es decir, hombres que están bajo la ley, no bajo la gracia como nosotros, ¿no? Estos hombres se expresaban con total libertad cuando recibían de Dios un mandato tal como lo recibió Jonás. Así tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo que les voy a poner acerca de la oración. Abraham, cuando Dios le revela a Abraham el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham no entiende. Si tú lees el pasaje que está en Génesis, Abraham no entiende. Abraham entra en crisis como Jonás. Él no sale corriendo en sentido contrario hacia donde estaba Sodoma. Si Sodoma y Gomorra están allá, mejor me voy por allá. No, Abraham no hace eso. Tiene dudas, sí, sobre lo que Dios dice, ¿no? Pero él se acerca a Dios y le pregunta a Dios y le dice, ¿vas a destruir a los inocentes juntos con los culpables?
Es más, esta pregunta pareciera como que Abraham está cuestionando a Dios, ¿no? Cuando le dice, tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. Esto lo pueden ver en el capítulo 18 de Génesis. Es decir, Abraham no se escapa, no se calla, no se va en sentido contrario, no. Más bien le está presentando sus interrogantes a Dios, ¿no? Él está abriendo su corazón delante de Dios. Ojo, no está adorando, no está alabando a Dios, no se acerca con un listado de peticiones a Dios. Él le está mostrando a Dios su perplejidad, su asombro ante la decisión de Dios. Cuando le dice, si hubieran 50 justos, a pesar de eso, ¿destruirías la ciudad y no la perdonarías por esos 50 que hubiese? No es posible, Señor, que hagas eso de matar al inocente junto al culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. Dios, no hagas esto. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Es decir, le está diciendo a Dios, Señor, yo no te entiendo. No te entiendo. ¿Cómo que tú eres el juez justo y vas a hacer esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, Abraham no tenía en ese tiempo como nosotros la Biblia, que cuando tú y yo tenemos una duda, una pregunta, recurrimos a la Biblia y comenzamos a leer y a estudiarla hasta que llegamos al corazón de Dios, y la palabra de Dios, la Biblia, nos despeja las dudas que podríamos tener. Por eso Abraham pregunta, indaga, consulta a Dios, habla con Dios, y Abraham nos enseña que es posible hacer lo mismo. Cuando tú y yo tenemos algunas dudas, es posible hacerlo exactamente lo mismo. Preguntarle a Dios, indagar a Dios, consultar a Dios. Y no solo Abraham es uno de los ejemplos, sino también los profetas. Y tenemos el caso de Jeremías, por ejemplo, ¿no? Cuando Dios llama a Jeremías, le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías siente un sacudón tremendo, porque él se ha preparado para sacerdote, y le dice a Dios, y dice la palabra, ¿no? En Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Jeremías no se acercó a Dios con su listado de peticiones. Jeremías no se acercó a Dios para alabarlo ni para adorarlo. Él lo que está haciendo es expresarle lo que tiene en el corazón. No huyó en sentido contrario, no se quedó callado como lo hizo Jonás. Señor, ¿tú me estás llamando para esto? Pero yo soy un niño. En realidad la palabra está mal traducida porque debería decir yo soy un joven, ¿ok? Y Jeremías le está diciendo, yo soy un joven que no tiene la madurez necesaria para lo que me estás encargando. Señor, ¿sabes qué? No estoy preparado. Y Jeremías era un hombre joven, y lo que quería decirle a Dios era lo siguiente: yo soy joven, una persona sin experiencia, no soy capaz de llevar a cabo semejante tarea, no me considero preparado para ello. Y Dios le da una respuesta. Jeremías ora a Dios desde su asombro, abre su corazón con toda honestidad, con toda sinceridad, y Dios le dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Es decir, ¿qué diferencia con lo que sucedió con Jonás? Acá hay diálogo, hay un tema, hay comunicación, y es exactamente lo mismo que tú y yo deberíamos hacer cuando estamos perplejos o asombrados por lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y estas son oraciones donde los hombres abren su corazón delante de Dios. Ahora, quiero que notes algo. ¿Te has dado cuenta de que la persona que Dios usa es la que piensa que no puede hacer las cosas? Lo hizo con Abraham, lo hizo con Jeremías.
Si usted piensa que puedes hacerlas hoy, lo que Dios está pidiendo, entonces no creemos que Dios pueda usarte. ¿Ok? Finalmente, y es el tercer ejemplo que tengo, ¿no? David, el rey David, él escribe el Salmo 23. Dios es mi pastor, nada me faltará. Este mismo hombre también escribió el Salmo 22. ¿Y cómo empieza el Salmo 22? El Salmo 22 empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y a medida que cuando uno va leyendo este Salmo 22, va notando que empieza David abriendo su corazón. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces relacionamos estos primeros versículos con lo que dijo Jesús en su muerte, ¿correcto? Pero acá David ha escrito este salmo. Y David está abriendo su corazón y expresa lo que siente. Él está orando y su sentir va a ir cambiando, cambia de actitud y termina, este mismo Salmo 22 lo termina con una alabanza. Lo termina con: de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová todos los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Es decir, cuando David abre su corazón a Dios y le expresa su malestar, hay algo que se produce en la oración con Dios que va cambiando el corazón de David y va cambiando su actitud. David empieza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina proclamando la gloria de Dios. Es decir, estos tres hombres que hemos nombrado eran hombres que sabían manejar la oración, no se quedaban callados, no huían de la presencia de Dios, no iban en sentido contrario al mandato de Dios, no, al contrario. Ellos sabían que abrir su corazón y expresar su alegría, su desazón, su tristeza, su falta de entendimiento, harían de que Dios les dé una respuesta. Entonces, ¿por qué esta reacción conflictiva de Jonás para con Dios? ¿Cuándo empieza esta relación conflictiva? Cuando Dios le da un mandato a Jonás. Jonás no habla. Él tiene algo en su corazón, pero no lo revela. El mutismo de Jonás es su gran problema. Es un mutismo frente a la presencia de Dios. Y él decide no orar. Más bien son los marineros, es el capitán de la nave quien lo despierta a Jonás para que ore. Le pide a otros marineros que oren. Jonás no ora y aquí está el gran problema de Jonás. En los momentos de crisis nunca debe haber un mutismo. En los momentos de crisis, en los momentos difíciles, no debe haber un mutismo delante de Dios. La única forma de salir de esa situación difícil es hablando con Dios, es rompiendo el mutismo delante de Dios. No rompiendo el mutismo con los hermanos, no rompiendo el mutismo con la familia, con los compañeros de trabajo, no rompiendo el mutismo delante de Dios. Por eso es que David en el Salmo 22 llega a Dios como en un estado de depresión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí empieza la comunicación con Dios, ¿ok? Le comienza a decir: tengo este problema y recurro a ti, Dios. A Jonás le faltó esta oración primera, presentarse delante de Dios y decirle como Abraham, como Jeremías: Señor, esto que me estás proponiendo no lo puedo hacer por estas razones, porque tengo miedo, porque tengo odio a los ninivitas, porque la misericordia y la gracia solamente deben ser para nosotros los judíos, no para estos pecadores, no. Jonás no hace esta oración, Jonás permanece mudo y es Dios quien tiene que ir a presionarlo para que él hable. Dios tuvo que arrojarlo al mar y Jonás caer en el vientre del pez. Dios lo presiona para que Jonás se relacione con él. Y Dios muestra dos cosas.
Una, que Dios actúa, que Dios no lo va a dejar, ¿ok? Pero la segunda cosa que Dios muestra es que Dios busca corregir, no destruir, porque si Dios buscara destruir, seguramente nunca hubiera preparado este gran pez para que se traiga a Jonás y para que después lo vomitara en tierra seca, sino que lo hubiera dejado en el mar para que se ahogara, ¿ok? Jonás reconoció su suerte merecida y era Dios quien usó la tormenta. Jonás sabía que esto era la consecuencia de su pecado y de la rebelión al rechazar la comisión o el mandato de Dios. Entonces Jonás reconoce en esta situación y dice, y fíjense, lean conmigo el versículo 2 y 3 de este segundo capítulo, dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir, Jonás está diciendo que no fue la mano de los marineros la que los arrojó al mar. Tampoco fue la voluntad del mismo Jonás para arrojarlo al mar, sino que le está diciendo a Dios, Señor, fue tu mano la que me llevó a esta situación. Tú eres el que me ha echado a lo profundo del mar. Jonás reconoce la mano de Dios y es algo que nosotros debemos de reconocer en todo. En todo lo que nos pasa debemos de reconocer la mano de Dios. La mano de Dios cuando bendice, pero también la mano de Dios cuando corrige. Siempre es la mano de Dios. Estoy terminando. ¿Qué sentido tiene la disciplina a Jonás? ¿Qué sentido tiene la disciplina cuando Dios nos disciplina a nosotros? Y la carta de los Hebreos clarifica este sentido. En la carta de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 5 y 6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, frente a la disciplina del Señor, podemos reaccionar de tres formas. Una es despreciar la disciplina de Dios, tal como lo hizo Jonás, porque recién al tercer día ahora, yo me lo imagino el primero, el segundo y el tercer día, refunfuñando, masticando su bronca, ¿no? Y despreciando lo que Dios había hecho para disciplinarlo. Entonces, esta es una de las tres formas, la primera forma en la que podemos reaccionar frente a la disciplina de Dios. La segunda forma es deprimirnos. Dios nos disciplina y nos deprimimos. Sabemos que la corrección viene de Dios y te deprimes, comienzas a lamentarlo, etcétera, etcétera. Y la tercera cosa que que es la forma de reaccionar frente a una disciplina del Señor, es aceptar la disciplina de Dios y volver a Dios, que es el caso de Jonás. Él vuelve a Dios reconociendo su estado. Y si me permites, con esto termino. Jonás, capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice, ¿no? Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hay que reconocer que Jonás tiene esperanza, ¿no? Cuando él dice que más aún veré tu santo templo. Conclusión. Tengo algunas conclusiones acá. A todos los que Dios nos ha llamado para cualquier ministerio, ojo,
Escuché hace un par de semanas de que el cristiano por lo menos tiene un don. Y si Dios te ha preparado con un solo don, tienes que ejercitarlo, tienes que ponerlo al servicio de Dios. Pero si Dios nos ha llamado para cualquier ministerio, para cualquier responsabilidad, Dios, Dios como que nos ha metido dentro de un círculo en el cual no están los que no son de Cristo. ¿Ok? Todos los que tenemos ese ministerio, todos a los que hemos sido llamados a servir a Dios, Dios nos ha puesto en una especie de círculo. Este círculo, alguien lo llamó como el círculo del amor de Dios. Es decir, estamos dentro del círculo de lo que Dios ama. Y yo te digo, si estamos dentro del círculo de lo que Dios ama, Dios siempre se va a ocupar de mí siempre. Si tú estás dentro del círculo de Dios, Dios siempre se va a ocupar de ti. Porque Dios al que ama, ya lo acabamos de leer, disciplina. Es decir, hay una relación de amor que busca el bien de los que estamos dentro de este círculo. Miren, cuando un niño se porta mal, un joven se porta mal, el vecino puede ver que se porta mal, pero no le va a llamar la atención. Simplemente va a hacer un juicio, un comentario, pero no lo va a corregir. ¿Quién lo va a corregir? El padre. ¿Y por qué lo va a corregir el padre? Porque lo ama. ¿Ok? Porque lo ama. Entonces, si estamos dentro del círculo de amor de Dios, sabemos también que nada nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jonás quiso huir del amor de Dios y en vez de permanecer en este círculo y conversar con Dios, él quiso huir y Dios le demostró que nadie puede huir de este círculo de amor. Tienes que enderezar las cosas. No debemos de huir del amor de Dios, porque eso dificulta más aún las cosas, ¿ok? Entonces, tal como lo hizo Jonás, hay que aprender a orar, hay que aprender a abrir nuestro corazón delante de Dios, tal como lo hizo, como vimos estos tres ejemplos de estos tres grandes hombres, y escuchen bien, ¿ah? Para mantener un ministerio, para mantener una vida cristiana, para mantener una vida espiritual sana, hay que buscar la armonía con Dios. Y esta armonía con Dios la vas a encontrar cuando tú oras a Dios, cuando tú conversas con Dios. Recuerden esta enseñanza que les dije, ¿no? Esta es la cruz, ¿sí? Si tu relación con Dios está en armonía, tú vas a estar en armonía con los que te rodean. Pero si tu relación con Dios no está en armonía, tu relación con los que te rodean no va a ser la más óptima. Espero, y termino con este versículo, espero que este versículo y esta enseñanza te acompañen en lo que resta de tu vida cristiana. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Okay? Bueno, que Dios te bendiga. Pasamos con Ale Frucci. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, hermanos, por escuchar la palabra de Dios con nosotros. Gracias a Martín por realmente expositar la palabra. Es una bendición compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos el miércoles con el libro de Oseas. Dios les bendiga.